Esta es una palabra que quiero compartir hoy día. La verdad es que el Señor ha estado ya por un tiempo inquietándome acerca de esto. Incluso el tiempo de vacaciones también me fui con esa inquietud de poder escudriñar la palabra. Y tiene que ver con que muchas veces nos sentimos abatidos y pareciera que ya no tenemos fuerzas. Nos sentimos cansados. Y le contaba a Cristian que llegué de las vacaciones espectacular, relajadito. Y el primer día de trabajo ya era como que ya un mes trabajando. Entonces ya el Cristian me decía, yo me pasó lo mismo, yo ya necesitaba vacaciones al segundo día, porque era mucha la presión, la carga laboral, ¿verdad? Y ustedes pueden comprender que yo voy a hablar de eso hoy día. Entonces estaba tipeando la palabra y estaba muerto de sueño. Entonces me sentía hasta medio mentiroso armando la palabra que hoy día les voy a compartir. Pero bueno, el Señor es quien se encarga de renovarnos. Hoy día les quiero hablar de las fuerzas de búfalo que habla el salmista, ahí en el Salmo 92, versículo 10. El mundo, sacando al Señor por un instante, pero afuera de este lugar, todos saben que necesitamos ser fortalecidos. Las fuerzas están en todas las personas que vemos. Ellos necesitan fuerzas. Ahora, ahí está el tema de dónde enfocamos la fuerza, porque el mundo lo genera o lo enfocaliza en las energías, ¿verdad? Que se sustentan en el egocentrismo. O sea, yo puedo, yo voy a salir adelante, voy a hacer distintas meditaciones, ¿verdad? Para que esas fuerzas vuelvan a mí. También hay otros que suplen estas fuerzas, ¿verdad? A través del fortalecimiento físico. Y se pasan todo el día en el gimnasio, en donde lo único que prima en sus vidas es un acto de vanidad. Uno no sabe si quieren fortalecerse o queremos vernos más atractivos, tal vez. Demostrar una imagen distinta al que me está mirando. En fin, la palabra dice ahí en Jeremías 17 que así dice el Señor, versículo 5. Maldito el hombre que en el hombre confía. Eso lo sabemos, ¿verdad? Es casi está de continuo en nuestras bocas. Pero también dice la palabra, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Es decir, no tiene que ver con la fuerza, que en física, ¿verdad?, es masa por aceleración, para los que lo recuerdan en la U. No tiene que ver con eso. Tiene que ver desde dónde vamos a adquirir esas fuerzas. En el mundo puede ser cualquier cosa. Infinidad de vertientes que van a través de la mentira del enemigo tratar de darme el convencimiento de que en ese lugar, en esa carne, en esas energías, obtengo la fuerza. En el mundo, en el contexto que me rodea cercano, se habla acerca de la fuerza que acompaña al hombre. Y no estoy hablando de Star Wars. Estoy hablando de eso que nos lleva a salir de la problemática. Pero el mundo acompaña al hombre la fuerza como parte de su ser. Como esta capacidad de fortaleza que permite sobrepasar adversidades. Lamentablemente, esta fortaleza se establece como parte importante de la configuración egocentrista del hombre, ya que se sitúa justamente en esa capacidad humana de realizar las cosas. Es por eso que es egocentrista. La fuerza del hombre, entonces, es perecible, es decir, que tiene fecha de caducación, y también la fuerza egocéntrica es mundana, es dinámica.
porque muta constantemente y se mueve de un lado a otro. Es decir, no tiene ningún tipo de absolutismo, no tiene nada concreto, no es integral, es móvil, es volátil, por lo tanto, no es una fuerza real. Es decir, coloca al hombre absolutamente en el centro de todas las cosas que me permiten vivir. Esas son las fuerzas humanas, que además era nuestra manera de vivir. La verdad es que no tenemos que a lo mejor pensar mucho más allá para recordar cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, con vanas fuerzas. Así surgen entonces ejemplos, me gustan los ejemplos a mí, de personas que manifiestan frases como: no, si yo tengo las fuerzas para salir adelante. Y son cosas que yo converso con las personas y me dicen esto, entonces las voy adquiriendo, las voy anotando. Yo tengo las fuerzas para salir adelante, dijo uno por ahí. Con mis propias fuerzas lo voy a lograr. ¿Han escuchado esto alguna vez o no? ¿O estoy muy perdido? Incluso como en el mundo hay una cultura tradicionalista de la religión, algunos son más atrevidos y colocan a Dios dentro del discurso y dicen: no te preocupes, mira, Diosito me va a ayudar a salir del problema, o Diosito me va a entregar la capacidad para salir del problema. Aún así, ese discurso donde coloca por lo menos el nombre de Diosito y en diminutivo más encima, aún así el hombre piensa que Dios es un complemento al egocentrismo, a su propia fuerza, a su propia vana manera de vivir. Ojo con esto, ¿dónde se concentran nuestras fuerzas? Entonces, si el mundo tiene una capacidad fugaz, dinámica, predecible, de poder adquirir fuerzas para poder vivir, entonces, ¿qué ocurre dentro de la iglesia? Que somos cada uno de nosotros. Dice la palabra ahí en Efesios 6:10 al 11, 2 versículos. Grupo Casa, Machalí, Cordillera se sabe Efesios de memoria, así que acérquense a preguntarle alguno de estos versículos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces este versículo 10, ¿verdad?, es muy claro en reiterar cuál es la dirección para la iglesia acerca de la fortaleza. Y ojo que no es una dirección optativa. Acá Pablo nos está diciendo: oye, mira, tienen la opción de poder fortalecerse. Está haciendo un discurso bastante dirigido y en un tono más bien imperativo, necesario. Es un requerimiento. Por lo demás, dice el versículo 10, hermanos míos, fortaleceos, dice. Fortalezcanse. Es una orden. Fortalezcanse ¿en quién? En el Señor. No en la meditación trascendental, no en el Reiki, no en las artes marciales, ¿verdad? O todas esas culturas filosóficas orientales, que lo único que hacen es sacar a Dios absolutamente de la vida del hombre. Coloca una careta, igual que esa que ocupan para soldar, que no se ve nada, a no ser que miremos directamente al sol, que tiene un brillo pero poderosísimo, para ver una cosita chiquitita. O sea, ese tipo de canalizaciones humanas, perversas, lo único que hacen es ocultar a Jesús y desviarnos de la verdadera dirección que manifiesta el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en Dios, entonces, es la clave para poder sobrepasar todas esas adversidades, para poder vivir con el Señor, con el Espíritu Santo, disfrutar de su misericordia, ¿verdad? No como un complemento a la vida cristiana, sino como un factor determinante
dentro del crecimiento del discípulo, para fortalecimiento de la fe, para aumentar su disposición y para saber realmente cuál es la postura ante el llamado de Dios que ese discípulo tiene. La fortaleza es determinante. La fortaleza en el Señor es necesaria, porque no es que estoy agarrando cosas de Cristo, sino que estoy insertando a Dios en mi vida. Él es mi fuerza. La palabra se encarga la extensión tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de indicarnos que la fortaleza en el Señor es vital, es necesaria, debe ser adquirida, debe ser absorbida. Vámonos del Antiguo al Nuevo entonces. Salmo 18 del 1 al 2. ¿Cuánto te amo?, dice el salmista, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Él es Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 28, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. De repente a mí me pasan cosas cuando el Señor ha hecho tanto en nuestras vidas y a veces ni siquiera nos da para abrir nuestra boca. ¿Será falta de fortaleza? ¿Será falta de Cristo? ¿O será una vergüenza? Para meditar, ¿verdad? Isaías 40:20, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 40 también, del 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, dice la palabra, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Jeremías 16. En los primeros versículos, oh Señor, dice, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. Primera de Crónicas 16:11, busquen al Señor y su fortaleza. Busquen su rostro continuamente. Solamente textos, hay muchos más, pero terminaríamos con las 3 de la tarde. Pero algunos vestigios de cuán necesaria es la fortaleza de Dios, que no es más que internar a Cristo en nuestro ser. Nuevo Testamento, Filipenses 4:13, todo lo puedo. ¡Ay, se lo saben más encima! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te fortalece? Cristo. 2 Corintios 12, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y en Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 1 Pedro 5:10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, no hay otro, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es necesario adquirir entonces a Cristo en nuestro ser.
podemos derivar de lo leído y establecer de manera clara que Dios no quiere un pueblo adquirido sumergido en debilidades o abatido por las circunstancias, sino más bien requiere un pueblo fortalecido en el poder de Dios. No en otras vertientes como el mundo así lo entiende, sino de manera exclusiva para Él. A propósito de todos estos textos que antes mencionamos, ¿verdad? Tratando de recorrer el abanico de la palabra, existe uno que complementa lo que hablamos ahí en Isaías 40:29, que decía que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay un texto que complementa esto y es aquel que me llevó a meditar en esto y partió por una conversación con mi mamá antes de salir con vacaciones. Y este se encuentra ahí en el libro de Salmos, escrito probablemente por el salmista y que coloca el ejemplo ahí en el capítulo 92, versículo 10. Búscalo si tienes la palabra. Salmo 92, versículo 10. Este salmo dice que mis fuerzas serán aumentadas por Dios como las del búfalo. Es decir, hay añadidura de Dios al interior del hombre por medio de su presencia y de su poder. No por ejercicios humanos, no por ejercicios físicos, sino por una profundidad espiritual que tengamos con el Señor. El texto bíblico, entonces, ahí en el libro de Salmos establece al búfalo. Yo la primera vez que escuché de esto fue por el Paulito Rosales, que me compartió acerca de esto. Y el Señor ha ido a lo largo de mi vida en Cristo, me ha ido ratificando algunas cosas. Entonces, se establece el búfalo no como doctrina. Es importante porque de repente nos vamos a llegar con gorros de búfalo acá o banderas con búfalo. No es una doctrina, no es una palabra en sí mismo. No es que tengamos que comenzar a estudiar el búfalo en cada una de sus características y que nos empecemos a comportar como búfalo. Y que cuando nos saludemos como hermanos, hola hermano, ¡pah! Y nos pongamos un cabezazo. No es eso. No tiene ese grado de profundidad. Lo establece entonces el salmista como un parámetro. ¿Ustedes saben lo que es un parámetro? ¿Sí? Es un parámetro. Y es un parámetro que genera equivalencia porque dice cómo. Entonces, gramaticalmente el cómo equivale. ¿Alguno tuvo lógica matemática alguna vez? ¿Tú tuviste lógica matemática? Una cuestión. Yo lo único que me acuerdo es que la palabra cómo era igual. El resto de la clase no me acuerdo. No sé cómo lo pasé. Gracias, Señor, nomás. Entonces, la palabra cómo genera una equivalencia. Nuestras fuerzas tienen que ser igual al búfalo. Por tanto, no profundiza el salmista en el animal propiamente, sino que profundiza en una característica de este. Eso elimina automáticamente que hagamos una doctrina del búfalo y nos enfoquemos en la característica puntual que el salmista se quiere referir. Por tanto, el búfalo se convierte en una imagen que establece parámetros para revisar, no para ser equivalente en lo absoluto, sino que para revisar cómo está mi vida espiritual. La palabra nos indica que no es que Dios reparte fortaleza así a granel, sino que es Él mismo mi fortaleza. Por tanto, se establece una necesidad de tener a Cristo en mi vida, en todo su esplendor y en cada área de mi vida para que esa fortaleza, para que esa fuerza comiencen a ser parte de mí.
El lenguaje bíblico es claro al indicar que no es algo a lo cual yo postulo, ¿ah? No es algo subsidiado por Dios, sino que es el mismo Dios en nosotros, siendo parte integral, siendo una parte central de mi vida, que controla todo nuestro ser. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la profundidad que tenemos con el Señor. Tiene que ver con la obediencia a su voz, que lo hablábamos acá en oración, de escuchar su voz. ¿Qué tan obedientes somos a su voz? Una cosa, y esto lo he aprendido con el tiempo, una cosa es escuchar la voz de Dios, que si nosotros nos disponemos a escucharla, Dios habla. Él no se queda callado. Pero otra cosa distinta es atender esa voz, atender ese llamado. Y ahí ya entra en juego la obediencia. ¿Cuánto de Cristo tenemos en nuestro ser? Entonces, el búfalo que habla el Salmo es un animal con una capacidad extraordinaria. Y de este animalito, que en realidad no es animalito, es un animalote, podemos aprender muchas cosas acerca de la fortaleza. Son inteligentes, son versátiles, fáciles de enseñar, son dóciles para trabajar aquellos que han domesticado este animal. Dependen de las instrucciones, pero cuando se enojan son indetenibles. Pasan sobre los otros búfalos. Viven en lugares salvajes y fueron adaptados en algunos casos como animales de granja, es decir, tienen la capacidad de ser domesticados. Yo pensaba en esto mientras leía y yo decía, Señor, o sea, si este animal es domesticado, yo he tenido la capacidad de ser domesticado por ti. Y no sé, a lo mejor nos movemos en lugares salvajes, pero yo por lo menos he podido ser domesticado por ti, Señor. El búfalo africano, dicen los entendidos, que puede remolcar hasta 800 kilos. En Asia se conoce como el tractor del oriente. Puede cargar grandes cantidades de pesos y es muy difícil detenerlo. Miden entre 1,80 m y 2,40 m. ¿Cuánto medís tú? 1,96 m me dijiste. Y es grande el hermanito. Hasta 2,40 m y pesan entre 1.000 y 1.400 kilos. O sea, es tremendo animal. Ahora, tienen ciertas características. Unas algunas menores y otras que son de real atención a lo que el salmista nos quería comunicar a través del texto. La primera es que prosiguen a su meta. Vamos relacionando. La idea es que vamos dando la característica y nosotros podamos ir relacionando a la vida espiritual. Prosiguen a su meta. El búfalo dice, si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros caminando. Pero esto es maravilloso, porque es un animal de 1.000 kilos, que tiene pezuñas, no tiene aletas. Y dice que puede nadar, y no nada poco, nada kilómetros, en busca de su comida. Pero cuando tiene hambre, dice que no mide nada. Él sigue, le da todo el rato y camina, nada. Es decir, tiene una resistencia. Porque uno puede decir, oye, pero tremendo peso, son 1.000 kilos, 1 tonelada. Y no tiene aleta, o sea, ¿cómo van a dar con ese peso? Es un tema físico nomás. Pero lo logra. Y lo logra porque
el alimento que él tiene que ir a buscar se transforma en una meta. Y nada lo sacan de esa meta. Yo te pregunto, oye, una gotera aquí. Hay un cable. Yo te pregunto, ¿hay algo que te saque de esa meta, ese enfoque que tienes en Cristo? ¿Eres perseverante? ¿Te enfocas en lo que tienes que lograr y caminas hacia ese objetivo? Me refiero espiritualmente. No estoy hablando de la comida, ¿eh? No estoy hablando de que a lo mejor vemos una hamburguesa en un cartel y vamos a ese punto. Estoy hablando de las cosas que realmente importan en Cristo. ¿Proseguimos a la meta como el búfalo? Otra característica es que estos animales son preparados. A pesar de su tamaño monstruoso, ¿verdad? De su fuerza y potencia aplastante, este animal es capaz de correr 1000 kilos y es capaz de correr hasta 57 kilómetros por hora. Y por si esto fuera poco, en la base de su cabeza, es decir, aquí, los cuernos son anchos, largos. Casi se encuentran en el centro de la frente, es decir, los cuernos le llegan hasta acá. Y forman un casco duro, impenetrable, que protege a este animal de las garras y de los dientes de los animales que quieren terminar con su vida. Entonces estos cuernos son una verdadera fuerza, un acorazado, ¿verdad? Es poder y están puestos en su cabeza. Es una coraza que no permite penetrar balas. De la misma manera, entonces nosotros debemos vestirnos de esa coraza para que no entren los dardos incendiarios del maligno. Recordemos ahí en Efesios 6, cuando nos habla Pablo de la armadura de Dios, y a mí me llama la atención de ese texto que nombra todas las etapas de esta armadura, el yelmo, la coraza, ¿verdad? La espada, etc. Pero hay algo que no sé si han logrado tener el foco de atención, pero dice, revístanse de toda la armadura de Dios para resistir el día malo con firmeza. De toda. La verdad es que esa armadura, si le faltara una parte, no tiene ningún tipo de fortaleza, o sea, queda incompleta. Sería un soldado a la ligera, con poca preparación, que no tiene, no sé si la palabra correcta, pero no tiene un respeto por su vida, porque está generando un punto débil. En nuestras vidas, la verdad es que tenemos que hacer la introspección de la vida espiritual y preguntarnos, ¿estamos generando puntos débiles en mi vida? ¿Estoy acorazado? ¿Estoy revestido, así como los cuernos del búfalo que protegen su cabeza casi en un 100%? ¿Estoy preparado para hacer la obra de Dios? El búfalo es valiente. El búfalo no teme. El búfalo tiene un depredador en la sabana africana. ¿Y saben cuál es? Es el león. Y es uno de los pocos, si no el único animal que hace frente a los ataques del león. El león lo llega a molestar y no se queda quieto. Jamás le da la espalda, porque la parte trasera del búfalo es la más débil. Jamás le da la espalda a su depredador. Él lo enfrenta, Él le hace frente. Debemos aprender entonces esto también del búfalo, una característica de él, ya que el enemigo también busca devorarnos, dice la palabra. Anda como león rugiente. Sed sobrios, dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Quiénes entonces, y vale la pregunta, quiénes entonces se enfrentarán las obras del enemigo? ¿Le vamos a decir al vecino que vaya a hacer frente a las obras del enemigo?
¿O lo vamos a hacer nosotros? Es la iglesia, como imitadora de Cristo, quien debe hacer con firmeza y fortaleza frente y deshacer las obras del enemigo, tal cual lo vino a hacer Jesús mientras se movió, ¿verdad?, entre nosotros. Dice la palabra, y lo estudiamos en Marcos en el grupo Casa, que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. ¿Quién lo va a hacer hoy? Sino nosotros que tenemos a Cristo. Él es nuestra fortaleza. En Él tengo nuevas fuerzas. El búfalo, cuando se arrecia la tormenta, dice que la resiste de frente. No huye por los relámpagos. Es más, si hubiera pasto fresco, pasto tierno, Él se alimenta, hayan tormentas o hayan relámpagos. Él está enfocado a lo que va en esa alimentación. De la misma forma afrontamos nosotros entonces los problemas y sigamos comiendo de ese pasto espiritual que la palabra nos da. Fuerza, poder, dirección podemos encontrar a través de esa palabra que tenemos. Solo los cobardes quieren ganar victorias sin pelear. Los grandes hombres se hicieron fuertes en la batalla. Siempre vamos a tener problemas, pero al igual que el búfalo, debemos ser valientes. Hay una condición curiosa también del búfalo y dice que se sumerge, se mete bajo el agua. ¿Por qué hace esto el búfalo? Porque ellos están propensos a tener parásitos. Y estos parásitos son las garrapatas, la misma idea en los perritos, ¿verdad? Y las pulgas. Es un animal. Entonces, ¿qué hace el búfalo cuando ve que tiene una serie ya de parásitos encima? Gracias. Y que ya le está molestando, él se sumerge bajo las aguas. No lo confundamos con el hipopótamo, porque ese también es grande y también se sumerge. Este es un búfalo, es peluito. Es más parecido a un vacuno que al hipopótamo. Y él se sumerge, en ese sumergirse, él se sanitiza. Ahoga las pulgas y ahoga las garrapatas. Por lo tanto, cuando él sale del agua, y pueden entender que se sumerge por un prolongado tiempo, porque no es que se baje y se suba al tiro, eso es como una consumida. Él se sumerge completamente y está ahí un buen tiempo. Por lo tanto, tiene resistencia también en el tema de aguantar la respiración. Pero cuando sale de este acto de sanitización, sale libre de todo parásito. Como ellos, entonces, procuremos sumergirnos en el Señor, en su Espíritu, por medio de la sanación que otorga el entendimiento de su palabra, que todo lo saca a luz, que nos limpia de todo pecado. Sumerjámonos en las regiones de Cristo. No hay que tener miedo a la profundidad en el Señor. A veces nos da como cosa, oye, es que si me meto más, como que voy a estar metiendo las patas a los caballos ya. Me llamaron a tocar guitarra un día, pero la verdad es que de ahí a orar ya es como mucho, es como sumergirse mucho. O que me dijeron que podía dar un temita ahí en el grupo Casa, pero es como mucho ya, es demasiado compromiso. No temamos sumergirnos, no temamos profundizar, porque lo único que vamos a encontrar en esas profundidades es la verdad de Cristo, es la sanidad de su palabra. Cuando me sumerjo, yo me hago y llego a un punto en que estoy en foja cero, dejo de existir. Y es la presencia del Dios vivo la que comienza a inundar mi ser. Eso ocurre en las profundidades.
Comienzo a ser sano por primera vez. Los lastres de amargura desaparecen en las profundidades de Cristo. Los problemas del pasado, los dolores de la niñez, desaparecen en las profundidades de Cristo. Me comienzo a sanar. Esos parásitos que tenía que no me dejaban vivir, que me absorbían las fuerzas, ¿verdad? Que me alejaban de conocer a Cristo, comienzan a ahogarse delante de la persona de Jesús. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es maravillosa. Recuerden que Efesios dice que es una espada, es un material de guerra que es cortopunzante y puede deshacer y eliminar toda obra de Satanás en mi vida. Pero hay dos características puntuales del búfalo que son dignas de poder absorber y de poder hacer la equivalencia que hablábamos en un principio. La primera característica, esta fue la que me dijo Paulito años atrás, el búfalo saca fuerzas cuando se siente acorralado. Su mayor energía se despliega cuando está en problemas o cuando él percibe que su vida está en peligro. Al hacer unos movimientos, el búfalo tiene como una jorobita. Y cuando ve que está en peligro, el búfalo como que se tira para atrás y se empieza a mover. Y empieza a calentar ese aceite. Y ese aceite comienza a ser derramado en su piel porque tiene un pelaje largo. Y cuando él entiende que está revestido completamente con ese aceite, lo que le da esa multiplicación de fuerzas, porque las peleas de búfalo son a muerte. Uno de los dos sale muerto. Lo que le da esa capacidad de generar una fuerza impresionante frente a la debilidad que está viviendo es que cuando él es revestido por este aceite, él se siente confiado. No hay nada que lo pueda detener. ¿Y por qué se siente confiado? Porque las mordidas de los leones no logran agarrar su piel interior. Porque está ese aceite que hace que resbale. Es como, no sé si alguna vez escucharon los hermanos bacalao que son difíciles de agarrar. Se resbala. No pueden generar o concretar el ataque. Y finalmente terminan repeliéndose. Y el búfalo sale victorioso. Isaías 40:20 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta, es decir, multiplica las fuerzas del débil. El búfalo entonces es un animal que cuanto más cansado está, más fuerzas tiene y sigue adelante con vigor. Esas son las fuerzas entonces que Dios quiere mostrarnos a través de la palabra y en el Salmo que establezcamos en nuestra vida. Dios no quiere que seamos abatidos por las dificultades, sino que en medio de la dificultad demos un paso atrás, enfoquémonos en el Señor, revistámonos de toda su presencia y su gloria y sigamos adelante con más fuerza que la inicial. Porque con Cristo estamos confiados. Dice la palabra que es maldito el hombre, pero que confía en el hombre. Pero el que confía en Cristo, ¿rige la misma ley? El que está con Cristo lo ha tenido todo. Lo tiene absolutamente todo. No necesita nada más. El resto es añadidura. Pero con Cristo lo tengo todo. Por otra parte, el búfalo, su contextura es desigual. Es decir, su parte delantera no es igual que la trasera.
Su parte delantera es de extrema musculatura, ¿verdad? Pero su parte trasera está desprovista de este. Es decir, tiene patitas más flacas. Es como un Johnny Bravo. ¿Han visto Johnny Bravo? Es macizo para arriba, pero flaquito para abajo. El búfalo es así. Cuando trabaja cuesta arriba, es decir, sube montañas, ¿verdad? Y donde ha habido lluvia, fango, ¿verdad? Lugares pantanosos de difícil acceso, y este animal va cargado y no puede más, este animal se arrodilla, baja su capacidad motriz a piso y empieza a subir arrodillado, con la única afán de poder llegar a como dé lugar, a su meta, a la cima. Las cargas en los hijos de Dios y las batallas muchas veces se libran de rodillas. No de pie, ni armado hasta los dientes, sino que se libran de rodillas. Yo todavía recuerdo, desconozco si aún se junta el grupo que ora por los hijos, pero yo vi muchos padres de rodillas para que los hijos estén en pie. Cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y su camino se pone empinado, sucio, lleno de barro, resbaladizo, entonces el búfalo ocupa esta doble tracción, el 4x4 del área animal. Y esta doble tracción consiste en doblar justamente sus patas delanteras y empieza a subir y subir a paso corto, pero constante. Se detiene por un momento, descansa una microcifra de segundos y se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo y sube y sube. Se detiene por otro momento, se vuelve a poner de rodillas y sigue subiendo. Cada vez con más fuerza y agarra ritmo y comienza a ir punta y codo cada vez más rápido. Y el único momento en que toma descanso, alivio y dice, es cuando llega a la cima. Dobla sus rodillas con el objetivo puesto delante de él. Hechos 9, ahí en el versículo 38 dice, como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, es decir, andaba, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, dice la palabra, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Es decir, fue a ver un cadáver, Pedro, una mujer que había fallecido. Pero Pedro, dice la palabra, haciendo salir a todos, por favor, retírense, salgan un instante, déjennos solos. Hizo salir a todos y dice la palabra que Pedro se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva.
Pedro no fue con espada, no fue con ejército. Pedro fue de rodillas, humillado, postrado delante de la adversidad. Tener un cadáver delante de ti y orar para que reviva es una cima, es un golpe a la fe. Pero Pedro se arrodilló y oró, la miró y le dijo: levántate. Y la mujer vivió. Y Pedro la presentó, no como la muerta, como la mujer que estaba viva. No desestimes el doblar tus rodillas. Hoy día estaba ahí atrás, y me voy a tomar esta libertad. Hoy día estaba atrás y miraba el culto cuando estábamos alabando al Señor. Y un 80% de los brazos de la iglesia estaban abajo. Teníamos presente al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y el 80% de los brazos estaban abajo. Si mis brazos no se levantan, entonces mis rodillas, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo se van a doblar? Pedro lo hizo y se realizó un milagro potente. El salmista, con mucho ímpetu, nos está diciendo que nuestras fuerzas se multiplicarán como las del búfalo. Pero las fuerzas del búfalo no es más que un acto de humillación delante de Dios, delante de la adversidad, en donde dobla sus rodillas y sigue a paso lento, constante, sin importar qué hay atrás, sin importar de dónde haya salido. Lo importante es llegar a la meta. Otro ejemplo, Pablo y Silas fueron apresados después de echar un espíritu de adivinación de una mujer. Fueron duramente castigados con azotes y además fueron encarcelados. Pero dice la palabra que ahí donde estaban, pues no estaban en el Hyatt, estaban en la cárcel. Pero ahí donde estaban, ellos tuvieron la capacidad de adorar a Dios. De esa misma manera, no nos derrumbemos, sino que adoremos a Dios. Dejemos un legado a nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que hay una gran cantidad de jóvenes y de niños. Vamos a hacer un retiro de jóvenes en abril. ¿Sabes quiénes son esos jóvenes? Son nuestro recambio. Son parte del crecimiento de esta iglesia en particular. ¿Y qué ejemplo le estamos dando? Porque si el joven ve que somos inconstantes, adivina qué va a adquirir él: inconstancia. Si ve que no oramos, él va a decir: mis padres lo hacen así, yo tampoco voy a orar. No es necesario. Dejemos un legado. Que nuestros hijos digan: aunque mis padres pasaban problemas y debilidades, ellos alababan al que es digno de ser alabado. Y cuando ese joven crezca y tenga su familia y tenga sus hijos van a decir: mis padres, al igual que mis abuelos, alababan a Dios en la dificultad porque Él es digno de ser alabado. No necesita más fundamento. Él es digno de ser alabado. Los niños dirán también: mis padres, frente a toda adversidad, a todo conflicto, frente a toda complicación, a toda cuesta arriba, siempre decidieron fortalecerse de rodillas. En mi casa siempre oramos arrodillados. Siempre nos postramos delante de Dios porque sabemos que Él es mi fortaleza, es mi alto refugio. No hay otro que pueda sortear las cosas como Dios lo hace. No hay otro que salve, no hay otro que sana, no hay otro que liberta. ¿O acaso has escuchado oír de otro? Ahí en Isaías dice: ¿no has oído? ¿No has visto? ¿No has oído de Dios? De sus proezas,
No has creído en Él. Queridos, las dificultades se logran sobrepasar con Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Pero esa fortaleza no la podemos alcanzar si no es a través de doblar nuestras rodillas. Finalmente, entonces, y con esto termino, no tenemos que caricaturizar la figura del búfalo. No subestimemos la figura del búfalo. No estoy diciendo que hagamos una doctrina, peguemos póster y andemos con un adhesivo en el vidrio atrás del auto, mis fuerzas de búfalo, y promocionemos algo. Estoy diciendo que no subestimemos lo que el salmista nos quiere decir con tanto ímpetu, con tanta entusiasmo y necesidad de transmitir esta palabra. ¿Cuántos de nosotros, teniendo al Señor, hemos tenido ganas de tirar todo por la borda? Yo he tenido ganas. No sé tú, a lo mejor yo estoy mal. Pero yo soy sincero y hay momentos en que me han dado ganas de tirar todo. Algunas veces, llegamos a este estado de desesperanza y solo basta una situación adversa para que nosotros queramos dejarlo todo y volver atrás. Los problemas, queridos, siempre estarán ahí, a la vuelta de la esquina. Ya sea, tenemos opciones. Una, podemos sumergirnos en el problema y va a llegar esto de que queremos dejarlo todo atrás. Pero también está la capacidad que entrega el Señor solamente con un doblez de rodillas, ¿verdad? Así como veíamos en el video. Perdóname. Y ese problema va a ser para mostrarnos que necesitamos más de Dios. Ese problema va a servir para testificar de su poder. Ese problema va a servir para conocer más de Él, para sumergirnos en sus profundidades. Ese problema nos va a servir para acercarnos a beber de la fuente de agua viva, que es muy lindo decirlo, pero más que una teoría, es una práctica en la vida cristiana, acercarnos a la fuente de agua viva. Todo discípulo requiere de fuerzas para poder mantenerse en el camino de la fe. No temas el pedir ayuda. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho que saquemos fuerzas de donde no las hay. Es ese el Dios que conocemos. Es ese nuestro Dios, el que da fuerzas cuando pareciera que se han acabado las reservas. Sin duda, después de la debilidad viene la fortaleza. Y con la fortaleza viene el aceite fresco, ese manantial que nos hace anhelar cada día ser fieles a Dios. Qué bello entonces es sumergirse en el río del Espíritu Santo y permitir que toda la duda que pueda tener en adversidades se disipe, se fulmine, se diluya frente a la persona de Cristo. Que toda debilidad sea fortalecida por medio de su presencia en nosotros. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel en cumplir su parte. Él aumenta tus fuerzas como las de búfalo, porque Él es quien vive en ti. No hay otro. Él es quien vive en ti. Y podrás cargar con todo lo que venga. No importa lo que sea. No importa por medio de quién venga. Esa situación difícil que está ahí en tu vida trayendo incomodidad, ¿verdad? No podrá contra la fuerza de Dios. No puede.
Es imposible que las situaciones, que lo creado sea más alto que el Dios vivo. Esas fuerzas de Dios moran en ti. Son parte de ti y vienen de aquel que todo lo creó y en quien las naciones sustentan todo. Toda rodilla se doblará, dice la palabra. Las naciones se postrarán delante de ti. Él es nuestra fuerza. Dios quiere ungirlos a cada uno de nosotros con aceite fresco cada día para que nuestra relación personal con Él se renueve, así como también podemos disfrutar del renuevo de su misericordia, que es nuevo cada día, sin reservas, sin acopio, es nueva cada día, para que sepamos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo hace, todo lo llena y todo lo transforma y que entrega nuevas fuerzas. Amén.